El cementerio de Coral Gables era un monumento al silencio y la riqueza, un lugar donde el dinero intentaba comprar la inmortalidad a través de imponentes mausoleos de mármol. Aquella tarde, un cielo gris y plomizo lloraba una llovizna persistente que dejaba un brillo melancólico sobre la piedra pulida. El aire era denso, cargado con una tristeza fría y formal que parecía emanar de las propias criptas. En medio de ese paisaje de opulencia fúnebre destacaba el mausoleo de la familia Vargas, una estructura impecable y recién construida que contrastaba brutalmente con el dolor crudo y desolador de quien la visitaba. Allí, de pie y completamente inmóvil, se encontraba Julián Vargas, un hombre cuyo imperio inmobiliario podía tocar el cielo de Miami, pero cuya alma yacía 6 pies bajo tierra junto al nombre grabado en la lápida que tenía enfrente: Mateo Vargas. Julián vestía un traje italiano hecho a medida, una armadura de poder y éxito que, sin embargo, no lograba ocultar al hombre destrozado que habitaba en su interior. Su rostro, pálido y demacrado, era el mapa de 6 meses de un luto ininterrumpido. Ojeras profundas marcaban sus ojos, ahora vacíos de la chispa que una vez le permitió construir un imperio desde cero. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si cada día ejecutara el mismo ritual doloroso para convencerse de una realidad que se negaba a aceptar. Era el titán de los negocios, el hombre que lo tenía todo, pero que había perdido lo único que daba sentido a su existencia. Su fortuna se había convertido en un peso muerto, una burla cruel que le recordaba constantemente su impotencia ante la pérdida de su único hijo, Mateo. Su rutina de duelo fue interrumpida por un sonido casi imperceptible, un quejido débil y lastimero que pareció nacer de las sombras detrás del mausoleo. Irritado por la intrusión en su santuario privado de dolor, Julián se giró con el ceño fruncido, esperando encontrar algún animal perdido. En su lugar, vio una pequeña y sucia figura acurrucada contra el mármol frío, temblando bajo ropas rotas y demasiado grandes. El niño levantó la cabeza lentamente y sus miradas se encontraron a través de la cortina de lluvia. El rostro del pequeño estaba cubierto de hollín y suciedad, pero sus ojos, a pesar del terror y la confusión, sostenían una chispa desesperada de esperanza. Con una voz ronca y débil que apenas rasgó el silencio, susurró una sola palabra que hizo añicos el mundo de Julián. ¿Papá? El tiempo se detuvo. El corazón de Julián martilleó en su pecho con una violencia que le robó el aliento. Una mezcla brutal de shock, negación y una esperanza tan aterradora que amenazaba con consumirlo. Pensó que estaba delirando, que el dolor finalmente había quebrado su mente. El niño que tenía delante era una aparición, un fantasma cruel nacido de su propia desesperación. Pero al ver la confusión en el rostro de su padre, el pequeño usó la última onza de fuerza que le quedaba para pronunciar el apodo secreto que solo ellos dos conocían, la clave que abría la puerta de su mundo compartido. León, soy yo, tu leoncito. En ese instante, la barrera de incredulidad de Julián se derrumbó por completo y la realidad lo golpeó con la fuerza de una ola. Historias como esta nos enseñan que a veces la vida nos devuelve lo que creíamos perdido para siempre. Y si crees que estos relatos de esperanza merecen ser contados, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiéndolos. El viaje de regreso a casa fue un borrón de silencio y lluvia. Julián conducía con una mano en el volante y la otra aferrada al pequeño brazo de Mateo, como si temiera que el niño se desvaneciera en el aire si lo soltaba. No se dijeron nada. Las palabras eran insuficientes, torpes herramientas para un milagro tan brutal y hermoso. Mateo miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces.
su rostro reflejado en el cristal como un pequeño fantasma. Julián, por su parte, solo podía sentir el temblor intermitente del cuerpo de su hijo, un recordatorio constante de los horrores que había soportado. Cada semáforo en rojo era una tortura, un segundo más en el que la abrumadora realidad amenazaba con aplastarlo. Había enterrado a su hijo y ahora lo llevaba de vuelta a casa. Hay momentos que desafían toda lógica y te preguntas cómo una sola persona puede soportar tanto. Si estas historias de resiliencia humana te conmueven, considera suscribirte para que podamos seguir dando voz a quienes luchan por ser escuchados. Al cruzar las imponentes puertas de la mansión, el contraste fue casi violento. El interior era un santuario de mármol, arte y silencio. Un mundo de opulencia que olía a cera de abejas y flores frescas. Mateo se quedó paralizado en el vestíbulo, con los ojos muy abiertos, abrumado por el espacio y la limpieza. Para él era un palacio extraño, no un hogar. Julián lo observó, y por primera vez vio su casa a través de los ojos de su hijo. Un lugar frío, impersonal, un mausoleo para una vida que ya no existía. La culpa lo golpeó de nuevo. Una ola nauseabunda al pensar en su hijo durmiendo en callejones sucios mientras él caminaba sobre alfombras persas. Con una delicadeza que no sabía que poseía, se arrodilló y le dijo en un susurro: «Bienvenido a casa, leoncito. Estás a salvo ahora». Pero la palabra hogar sonaba hueca, una mentira que ambos tendrían que reconstruir desde cero. La primera tarea fue un baño. Julián llenó la enorme bañera con agua tibia y espuma, un lujo que Mateo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. Mientras el agua limpiaba las capas de mugre, también revelaba la dolorosa verdad que la suciedad había ocultado. El cuerpo del niño era un mapa de su supervivencia. Costillas marcadas bajo la piel, moretones descoloridos en sus brazos y piernas, y una cicatriz irregular en la frente que Julián no reconoció. Con manos temblorosas, Julián lavó el cabello de su hijo, sintiendo la fragilidad de su cráneo bajo sus dedos. No hubo lágrimas, solo un silencio denso y pesado mientras el agua se volvía gris. En ese momento, Julián no era el magnate inmobiliario, era solo un padre enfrentado a la evidencia física del sufrimiento de su hijo, un dolor que nunca podría borrar por completo. Esa noche, el verdadero alcance del trauma de Mateo se manifestó. Julián lo había acostado en su antigua habitación, un cuarto lleno de juguetes y recuerdos que ahora parecían reliquias de otra vida. Apenas unas horas después, los gritos rompieron el silencio de la mansión. Julián corrió al cuarto y encontró a Mateo acurrucado en una esquina, temblando y sudando, sus ojos abiertos pero sin ver nada. Gritaba palabras inconexas sobre el frío, sobre hombres con ojos malos y sobre el hambre que mordía por dentro. Julián lo abrazó con fuerza, meciéndolo como cuando era un bebé, susurrando promesas de seguridad que sonaban desesperadas incluso para él. Se dio cuenta de que traer a Mateo a casa era solo el primer paso. El verdadero desafío sería rescatar su alma del infierno que había vivido. La culpa se convirtió en la sombra de Julián. Durante el día se movía por la casa como un autómata, haciendo llamadas para cancelar reuniones y posponer negocios. Pero por la noche, cuando Mateo finalmente dormía un sueño inquieto, el tormento regresaba. Caminaba por los pasillos silenciosos de su opulenta prisión, la misma pregunta resonando en su mente: ¿a quién enterré? Recordaba el funeral, el ataúd de caoba pulida, el discurso que había dado con la voz rota. Había llorado por un extraño. Había construido un monumento de mármol para un niño desconocido, mientras el suyo luchaba por sobrevivir a unas pocas millas de distancia. El peso de esa ironía era insoportable. Cada objeto de lujo en su casa se había convertido en un insulto,
un recordatorio de su ceguera y su fracaso como padre. El mundo exterior no tardó en exigir respuestas. A pesar de la certeza en su corazón, la burocracia demandaba pruebas. Un abogado le explicó con frialdad que legalmente Mateo Vargas estaba muerto. Para traerlo de vuelta a la vida necesitaban una prueba de ADN irrefutable. La visita al laboratorio fue una experiencia surrealista. Un técnico con una bata blanca tomó una muestra de la mejilla de Mateo con un hisopo, un procedimiento estéril y clínico que chocaba brutalmente con la tormenta de emociones que sentían. Para Julián, era una formalidad humillante. Tenía a su hijo frente a él, sentía el calor de su mano, pero para el mundo, Mateo era solo una posibilidad, un dato genético esperando ser verificado. La prueba no era para confirmar que Mateo estaba vivo, sino para demostrar que Julián no estaba loco. Poco a poco, entre pesadillas y largos silencios, Mateo comenzó a compartir fragmentos de su historia. No recordaba el accidente de coche, solo despertarse en un hospital con un dolor de cabeza cegador y una confusión total. No sabía quién era ni de dónde venía. Asustado, huyó antes de que nadie pudiera identificarlo y terminó en las calles. Contó cómo aprendió a ser invisible, a buscar comida en la basura, a encontrar refugio del frío bajo los puentes. La única cosa que lo mantuvo en marcha fue una imagen borrosa en su mente. El rostro de un hombre que sentía que era su padre. No recordaba su nombre, pero recordaba su apodo, León. Fue ese instinto, esa memoria fragmentada del amor, lo que finalmente lo guió hasta el cementerio, el único lugar que su corazón herido recordaba como su última dirección. La llamada del laboratorio llegó 3 días después. La voz al otro lado de la línea fue profesional y directa. Señor Vargas, los resultados son concluyentes. La probabilidad de paternidad es del 99%. Julián cerró los ojos, pero no sintió el alivio que esperaba. La confirmación oficial solo solidificó la pesadilla que ahora tenía que enfrentar. La noticia se extendió como la pólvora por los canales oficiales y pronto recibió otra llamada, esta vez de la policía de Miami. Un detective le informó con tono grave que se abriría una investigación para identificar el cuerpo que había sido enterrado erróneamente. El niño en la tumba de Mateo ya no era una pregunta abstracta, era un caso, un expediente, una tragedia que ahora estaba irrevocablemente entrelazada con la suya. El milagro de Julián se convirtió rápidamente en el escándalo de Miami. En cuestión de horas, las furgonetas de los noticieros estaban aparcadas frente a las puertas de su propiedad. Los titulares eran sensacionalistas y crueles. El niño que regresó de la tumba. Error macabro en el cementerio más exclusivo de Miami. Su dolor y su alegría privados fueron despojados y expuestos al juicio público. Los reporteros gritaban preguntas cada vez que salía, y los helicópteros sobrevolaban su casa, violando el santuario que intentaba crear para su hijo. Mateo se asustaba con cada flash de las cámaras, retrocediendo hacia las sombras de la casa. Julián sintió una furia protectora que nunca antes había experimentado. Quería construir un muro alrededor de su hijo, pero se dio cuenta de que su fortuna no podía comprarle la paz que tan desesperadamente necesitaban. En medio del caos, padre e hijo comenzaron a forjar un nuevo vínculo, uno nacido de la fragilidad y la necesidad mutua. Julián encontró un viejo álbum de fotos y se sentó con Mateo en el suelo de la sala de estar. Al principio, el niño miraba las imágenes con la distancia de un extraño, pero luego, una foto de él a los 6 años, montando en bicicleta sin ruedas de apoyo y sonriendo con orgullo a la cámara, pareció encender una chispa. «Recuerdo esa bicicleta», susurró Mateo con un atisbo de su antigua voz. «Tú corrías detrás de mí».
Julián asintió, con un nudo en la garganta, incapaz de hablar. En ese pequeño momento de recuerdo compartido, sintió que no solo había recuperado a su hijo, sino que también estaba empezando a encontrarse a sí mismo de nuevo. La investigación policial finalmente dio un nombre al niño desconocido: David. Tenía 12 años, un año más que Mateo. Los registros mostraron que había sido un niño del sistema, que había huido de su último hogar de acogida meses antes del accidente. No tenía familia que lo buscara, ni amigos que denunciaran su desaparición. Había muerto solo y anónimo, y por un giro cruel del destino había recibido un funeral y un entierro que nunca le hubieran correspondido. La noticia cayó sobre Julián con el peso de una lápida. Este niño, David, no era solo un error burocrático, era un reflejo de lo que su propio hijo podría haber sido: invisible, olvidado, una estadística más en una ciudad que devora a los vulnerables. Esa noche, Julián se sentó junto a la cama de Mateo, observándolo dormir. Por primera vez en muchos días, su rostro estaba en paz, libre de las sombras de sus pesadillas. Al ver a su hijo a salvo, Julián sintió que su propósito cambiaba. Su misión ya no era solo proteger a Mateo, era honrar a David. No podía devolverle la vida a ese niño, pero podía darle la dignidad que le fue negada. Podía asegurarse de que su nombre no fuera olvidado. En ese momento, la culpa que lo había estado consumiendo comenzó a transformarse en una determinación silenciosa y poderosa. La segunda oportunidad de su hijo no sería solo para ellos. Sería un legado para el niño que había ocupado su lugar en la oscuridad. Es en la oscuridad más profunda donde a veces encontramos un nuevo propósito. Apoyar este canal con tu suscripción nos permite contar más historias sobre cómo la gente transforma su dolor en una misión. El segundo funeral no se pareció en nada al primero. No hubo una multitud de socios comerciales ofreciendo condolencias vacías, ni un despliegue de coronas de flores extravagantes. En su lugar, bajo un cielo de Miami despejado pero frío, un pequeño grupo se reunió alrededor de un ataúd de pino claro. Julián y Mateo estaban de pie, hombro con hombro, acompañados solo por el abogado de la familia y el detective que había ayudado a dar un nombre al niño perdido. La ceremonia fue breve, íntima y abrumadoramente digna. No había lágrimas de histeria, sino un silencio pesado, cargado de un respeto solemne por David, el niño que había vivido y muerto en la invisibilidad y que ahora por fin estaba siendo visto. Era un adiós a un extraño que se había convertido, de la manera más trágica, en parte de su historia. Cuando el sacerdote terminó su oración, se produjo un momento de quietud. Fue entonces cuando Mateo dio un paso adelante, con un movimiento que sorprendió a Julián por su firmeza. En sus manos sostenía un pequeño león de madera, un juguete de su infancia, cuyo pelaje tallado estaba gastado por años de juego. Era el leoncito original, el talismán que había inspirado su apodo secreto. Se acercó al ataúd y con una delicadeza infinita colocó el juguete sobre la tapa de madera. No fue un acto de tristeza, sino de ofrenda, un gesto de un niño que entendía la soledad mejor que nadie. En ese instante, Mateo dejó de ser la víctima de una tragedia para convertirse en el guardián de la memoria de otro, un niño que, como él, solo había querido un lugar al que pertenecer. Girándose hacia su padre, con una serenidad que desmentía sus 11 años, Mateo habló. Su voz no tembló. Era clara y resonante en el aire silencioso del cementerio. «Él no tenía a nadie, papá», dijo, mirando directamente a los ojos de Julián. «Durante 6 meses nos tuvo a nosotros, aunque no lo supiéramos. Ahora nosotros también somos su familia». Esas palabras, tan simples y tan profundas, golpearon a Julián con una fuerza catártica. No eran una acusación, sino una declaración de pertenencia.
una que expandía el concepto de familia más allá de la sangre para incluir la responsabilidad y la compasión. Su hijo, que había regresado del abismo, no estaba consumido por su propio dolor, sino que lo estaba utilizando para abrazar el de otro. En ese momento, junto a la tumba de un niño que nunca conoció, Julián finalmente se sintió libre. La culpa que lo había carcomido como un veneno no se desvaneció, sino que se transmutó, se convirtió en un propósito. Miró a Mateo y por primera vez no vio a un niño frágil que necesitaba ser rescatado, sino a un joven con una sabiduría forjada en el fuego del abandono, un alma que le estaba enseñando el verdadero significado de la fortaleza. Sin decir una palabra, Julián rodeó a su hijo con sus brazos. No fue el abrazo desesperado de un padre que temía perderlo de nuevo, sino el abrazo de un igual, un pacto silencioso, para honrar la vida de David, transformando su propia segunda oportunidad en un legado para los invisibles. Mientras los trabajadores del cementerio bajaban lentamente el ataúd a la tierra, padre e hijo permanecieron juntos, observando hasta el final. El sol de la tarde proyectaba sus largas sombras sobre la hierba, pero por primera vez en meses la oscuridad no se sentía amenazante. Era simplemente el final de un día y el preludio de un nuevo amanecer. El vínculo entre ellos, ya forjado en el milagro del reencuentro, ahora estaba sellado en una misión compartida. Habían encontrado algo más que el camino de regreso a casa. Habían encontrado un propósito que daba sentido a cada pesadilla, a cada lágrima y a cada momento de desesperación. Su sanación no consistiría en olvidar el pasado, sino en construir un futuro en el que ningún niño tuviera que morir solo y sin nombre. El viaje de regreso del funeral de David fue silencioso, pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado y sofocante del duelo, sino el silencio tranquilo y concentrado de un propósito compartido. En los días que siguieron, la mansión Vargas se transformó. Los planos de condominios de lujo fueron reemplazados por diseños de refugios juveniles. Julián, el hombre que una vez había dominado salas de juntas con una voluntad de hierro, ahora se sentaba durante horas escuchando a trabajadores sociales y psicólogos, aprendiendo sobre un mundo cuya existencia ignoraba. Invirtió sus recursos y su formidable perspicacia empresarial no en otros rascacielos, sino en construir algo que realmente tocara el cielo, una fundación. La llamó la Fundación David. Mateo estuvo a su lado en todo momento, no como un símbolo de la tragedia, sino como su brújula moral, sus percepciones tranquilas y sus recuerdos de la calle dando forma a cada decisión, asegurando que la ayuda que ofrecían fuera no solo caritativa, sino genuina y digna. La Fundación David se convirtió en más que una organización. Fue un testimonio de cómo la tragedia podía ser redimida. El primer refugio abrió sus puertas en un vecindario del que Julián solo conocía los informes del mercado. Ahora caminaba por sus pasillos, no como un inversor, sino como un protector. Veía en los rostros de los niños asustados y desconfiados un eco de su propio hijo, y eso alimentaba su determinación. La historia que una vez fue un escándalo mediático se convirtió en una leyenda urbana de esperanza en Miami. Llegaron donaciones, no solo de los ricos, sino de gente común que dejaba unos pocos dólares, conmovida por la historia de dos niños unidos por el destino. Julián descubrió una riqueza que no se medía en acciones ni en propiedades, sino en el sonido de la risa en un comedor que antes era silencioso, y en la luz que regresaba a los ojos de un niño que había creído que el mundo lo había olvidado. 5 años después, en el auditorio de un nuevo centro comunitario, un joven de 16 años se paró en el podio. Su voz era firme, su mirada directa,
y hablaba con una empatía que superaba su edad. Era Mateo, y contaba su historia no como una de victimización, sino como una de supervivencia y la responsabilidad que conlleva una segunda oportunidad. En la primera fila, Julián lo observaba, no con la ansiedad de un padre sobreprotector, sino con una serena admiración. El niño tembloroso que había encontrado acurrucado contra el mármol frío se había convertido en un faro para otros. Julián ya no era el titán de los bienes raíces, era simplemente el padre de Mateo, un título que ahora llevaba con un orgullo humilde y profundo. Había perdido un imperio de soledad para ganar un legado de conexión, y el intercambio había sido la mejor inversión de su vida. Cada año, en el aniversario del día en que se encontraron, regresaban al cementerio. Se paraban en silencio entre dos lugares. Uno era la tumba bien cuidada de David, siempre adornada con flores frescas y un pequeño león de madera. El otro era el mausoleo de los Vargas, donde la lápida con el nombre de Mateo permanecía no como un recordatorio de la muerte, sino como un monumento a la vida que se negó a ser extinguida. Allí, entre la memoria del niño que perdieron y el milagro del niño que recuperaron, encontraron su paz. Su viaje nos enseña que las segundas oportunidades no son solo para volver a vivir, sino para vivir de manera diferente. Si crees que estas historias de resiliencia merecen ser contadas, tu suscripción nos ayuda a seguir amplificando las voces que transforman el dolor en esperanza.